Comentario del tema: la humillación del pecador es un paso esencial para experimentar la fidelidad del pacto de Dios. Cuando reconocemos humildemente nuestros pecados, nos acercamos a Dios con un corazón contrito y dispuesto a arrepentirnos. Dios honra y sostiene a aquellos que se humillan ante Él, mostrándoles misericordia y gracia. La humillación nos ayuda a reconocer nuestra necesidad de Dios y a depender de su perdón y restauración. Al buscar la humildad delante de Dios, abrimos el camino para experimentar una profunda comunión con Él y disfrutar de la fidelidad de su pacto. Referencias bíblicas para el tema. Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Santiago 4:10, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Proverbios 29:23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Primero de Pedro 5:6, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Segundo de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Segundo de Crónicas 12:7, cuando vio Jehová que se humillaban, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo, se han humillado. Job 22:29, cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Primero de Samuel 2:8, él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Primero de Pedro 5:5, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Proverbios 16:19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Segundo de Corintios 7:9 y 10, me alegro, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Salmo 138:6, porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Más referencias de apoyo para el tema. Salmos 25:9, Salmos 147:6, Proverbios 18:12, Proverbios 22:4. Isaías 57:15, Mateo 18:4, Mateo 23:12, Lucas 14:11, Lucas 18:14. Romanos 12:16, primer título. Jehová en su misericordia recuerda su pacto. Versículo 42. Léase, Génesis 9:16, Isaías 54:10. Comentario, este título nos invita a reflexionar sobre la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas y cómo su misericordia perdura a lo largo del tiempo. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos en los que Dios muestra su amor inmutable al recordar los pactos que ha hecho con su pueblo. A pesar de las dificultades y los momentos de desobediencia, Dios nunca olvida su compromiso y continúa extendiendo su misericordia hacia aquellos que le buscan. Este estudio nos anima a confiar en la fidelidad de Dios y a recordar que su misericordia está siempre disponible para nosotros. A medida que exploremos las referencias bíblicas y meditemos en la grandeza de su amor, descubriremos cómo su misericordia y fidelidad se entrelazan en la historia de la redención y nos inspirará a buscar su gracia en nuestras propias vidas.
Génesis 9:15, me acordaré de mi pacto entre yo y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. 1. En respuesta al sufrimiento de los hijos de Israel, Dios recuerda su pacto y actúa para liberarlos de la opresión egipcia. Éxodo 6:5, y además he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. 2. Dios muestra su fidelidad recordando los pactos hechos con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y cumple sus promesas en relación a la tierra prometida. Levítico 26:42, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y asimismo de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. 3. Dios es misericordioso y fiel, y no olvida el pacto que hizo con los padres de la nación de Israel, asegurando su protección y preservación. Deuteronomio 4:31, porque Jehová tu Dios es Dios misericordioso, que no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. 4. Salomón reconoce que Dios es único y sobrepasa a todos los dioses, demostrando su fidelidad al guardar el pacto y mostrar misericordia a aquellos que le sirven de todo corazón. 1 Reyes 8:23, y dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos que caminan delante de ti con todo su corazón. 5. El salmista proclama que Dios recuerda eternamente su pacto y las promesas hechas a través de su palabra, demostrando su fidelidad a través de las generaciones. Salmos 105:8, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. 6. Dios provee y sustenta a aquellos que le temen, mostrando su fidelidad continua al recordar su pacto con ellos. Salmos 111:5, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. 7. A pesar de las circunstancias adversas, la misericordia de Dios y su pacto de paz permanecen inquebrantables, ofreciendo seguridad y consuelo. Isaías 54:10, porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. 8. Dios establece su pacto con el día y la noche como un recordatorio de su fidelidad, y promete mantener su pacto con David y los levitas sacerdotes. Jeremías 33:20 y 21, así ha dicho Jehová, si pudiereis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día y noche en su tiempo, también se podrá invalidar mi pacto con David mi siervo, para que no tenga hijo que reine sobre su trono, y con los levitas sacerdotes, mis ministros. 9. Jesucristo es el mediador de un nuevo y mejor pacto, basado en promesas superiores, que muestra la misericordia y fidelidad de Dios de una manera aún mayor. Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. 10. Dios, en su misericordia, recuerda su pacto con su pueblo y muestra arrepentimiento en respuesta a la multitud de sus misericordias. Salmos 106:45, y se acordó de su pacto con ellos, y se arrepintió conforme a la multitud de sus misericordias. 11. Dios compara su amor y cuidado hacia su pueblo con el amor inquebrantable de una madre hacia su hijo, asegurando que nunca se olvidará de ellos. Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. 12. Dios revela su amor eterno y muestra misericordia prolongada a su pueblo, cumpliendo su pacto con ellos. Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. 13. El nacimiento de Jesús se cumple como una manifestación de la misericordia de Dios hacia los padres de Israel y su recuerdo del pacto santo, Lucas 1:72, para mostrar misericordia a nuestros padres, y acordarse de su santo pacto. 14. La resurrección de Jesús cumple la promesa de las misericordias fieles de David, demostrando la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su pacto. Hechos 13:34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Comentario final, este estudio bíblico resalta la fidelidad de Dios al recordar y cumplir sus pactos. Su misericordia y amor son evidentes en su compromiso de mantener sus promesas a lo largo de la historia.
Podemos confiar en que Dios siempre se acuerda de su pacto y cumple sus promesas, lo cual nos brinda esperanza y seguridad en nuestra relación con Él. Más referencias de apoyo: Génesis 17, 7 y 8, Éxodo 2, 24, Salmo 89, 34 al 37, Isaías 42, 6, Jeremías 14, 21, Ezequiel 16, 60, Romanos 11, 29, Hebreos 6, 13 al 18, segundo de Pedro 3, 9, Apocalipsis 3, 7. Segundo título. Destierro del hombre a causa de su pecado. Versículo 43. Comentario: el título nos confronta con las consecuencias dolorosas y tristes del pecado humano. A lo largo de la Biblia, podemos observar cómo la desobediencia y la rebelión contra Dios resultaron en el destierro de la humanidad de su presencia y bendición original. El pecado separa al hombre de la comunión íntima con su Creador y trae consigo el juicio y la disciplina divina. Después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios en el Edén, fueron desterrados del jardín y se les negó el acceso al árbol de la vida. Este evento marcó el comienzo del destierro del hombre debido a su pecado, Génesis 3, 23 y 24, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. 2. A causa del pecado de Caín, Dios lo condenó a un destierro en la tierra, donde su labor sería infructuosa y se convertiría en un errante y extranjero. Génesis 4:12, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. 3. A causa de la maldad y corrupción del hombre en los días de Noé, Dios decidió desterrar a toda la humanidad mediante el diluvio, trayendo juicio y destrucción sobre la tierra. Génesis 6, 7 y 13, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Y dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. 4. Después del intento de construir la torre de Babel en rebelión contra Dios, Jehová dispersó a los hombres y confundió sus lenguajes, llevando a su destierro y la formación de diferentes naciones. Génesis 11, 8 y 9, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. 5. La esposa de Lot desobedeció la advertencia de Dios de no mirar hacia atrás mientras escapaban de Sodoma y Gomorra. Como resultado, fue convertida en una estatua de sal, experimentando un destierro perpetuo como testimonio de las consecuencias del pecado. Génesis 19:26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. 6. Moisés fue desterrado de Egipto después de matar a un egipcio. Tuvo que huir y vivir en la tierra de Madián, lejos de su hogar y su pueblo. Éxodo 2:15, y oyendo Faraón esto, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón, y habitó en la tierra de Madián, y se sentó junto a un pozo. 7. Debido a su desobediencia y falta de fe en Dios, los hijos de Israel fueron desterrados en el desierto durante 40 años, dependiendo del maná como su provisión divina. Éxodo 16:35, y comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. 8. Debido a su desobediencia y falta de fe en Dios, los hijos de Israel fueron desterrados en el desierto durante 40 años, dependiendo del maná como su provisión divina. Números 14:32 al 34, mas a vosotros vuestros cuerpos muertos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y llevarán vuestras fornicaciones hasta que vuestros cuerpos muertos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días en que reconocisteis la tierra, 40 días, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. 9. Dios advierte al pueblo de Israel que, debido a su desobediencia y apostasía, serán desterrados a naciones extranjeras, donde serán obligados a servir a dioses falsos. Deuteronomio 28:36, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste tú ni tus padres, y allí servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra.
10. Debido a la persistente desobediencia y adoración de ídolos por parte de Israel, Dios los desterró de su presencia y permitió que fueran llevados cautivos por naciones extranjeras, dejando solo a la tribu de Judá como remanente. Segundo Reyes 17:18. Por tanto, Jehová se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su presencia, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Aquí tienes algunas referencias adicionales que apoyan el tema del destierro del hombre a causa de su pecado. Génesis 3:23 y 24, Génesis 4:14 al 16, Génesis 6:7 y 13, Génesis 11:8 y 9, Éxodo 2:15, Números 14:32 y 34, Segundo Reyes 17:18, Jeremías 52:27 al 30, Ezequiel 10:18 y 19, Lucas 15:11 al 32. Tercer título. Fidelidad inmutable de Dios, asegura el cumplimiento de su pacto. Versículos 44 al 46. Comentario: en este título vemos que la fidelidad de Dios es inmutable. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios cumplió sus promesas y pactos, demostrando su amor y compromiso hacia su pueblo. Su fidelidad nos brinda seguridad y confianza en que podemos depender de Él en todas las circunstancias de la vida. Al reflexionar sobre estas referencias, seamos alentados a confiar en la fidelidad de Dios y a vivir en obediencia a sus mandamientos, sabiendo que Él siempre cumplirá su palabra. 1. Dios estableció un pacto con Noé y toda la humanidad después del diluvio, prometiendo que nunca más destruiría a toda la carne con un diluvio. Esta referencia muestra la fidelidad de Dios al cumplir su promesa. Génesis 9:15, y me acordaré de mi pacto que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. 2. Dios hizo un pacto con Abraham, prometiendo ser su Dios y el Dios de su descendencia en todas las generaciones. Esta referencia destaca la fidelidad de Dios para cumplir su pacto a lo largo del tiempo. Génesis 17:7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. 3. Dios prometió ser el Dios del pueblo de Israel y sacarlos de la esclavitud de Egipto. Esta referencia muestra la fidelidad de Dios al cumplir su promesa de liberación. Éxodo 6:7, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. 4. Dios hizo un pacto con el rey David, prometiendo que su linaje reinaría para siempre. Esta referencia destaca la fidelidad de Dios al cumplir su promesa a través de Jesús, quien es descendiente de David. Segundo de Samuel 7:12 y 13, cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. 5. El salmista proclama la fidelidad de Dios al recordar y cumplir su pacto con Abraham y su descendencia. Esta referencia muestra que Dios no olvida sus promesas. Salmos 105:8 y 9, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. 6. En este versículo, Dios asegura que su misericordia y pacto de paz con su pueblo no serán quebrantados, incluso en medio de los cambios y dificultades. Esto demuestra la fidelidad inmutable de Dios. Isaías 54:10, porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. 7. Dios promete un nuevo pacto con Israel, en el cual escribirá su ley en sus mentes y corazones. Esto muestra la fidelidad de Dios para transformar y restaurar a su pueblo. Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 8. Jesús estableció un nuevo pacto mediante su sacrificio en la cruz. Esta referencia destaca la fidelidad de Dios al cumplir su plan de salvación a través de Jesucristo. Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. 9. Jesús es el mediador de un mejor pacto, basado en mejores promesas.
Esta referencia resalta la fidelidad de Dios al proporcionar un pacto superior a través de Cristo, Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. 10. La fidelidad de Dios se destaca en este versículo, recordándonos que debemos mantenernos firmes en nuestra esperanza y confianza en Él, porque Él es fiel para cumplir sus promesas. Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 11. Dios es fiel en todas las circunstancias, incluso cuando enfrentamos tentaciones. Él provee una salida y nos da la fuerza para resistir. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 12. La fidelidad de Dios se muestra en su disposición de perdonar nuestros pecados cuando nos arrepentimos y los confesamos. Él cumple su promesa de perdón y purificación. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 13. En el libro de Apocalipsis, se revela a Jesucristo como el que monta un caballo blanco, llamado fiel y verdadero. Esto resalta su fidelidad en la justicia y en cumplir todas sus promesas. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. 14. Aunque nosotros podemos ser infieles en ocasiones, Dios siempre permanece fiel. Su fidelidad no depende de nuestra respuesta, sino de su carácter inmutable. 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. 15. En esta referencia, Jesús se describe a sí mismo como el testigo fiel y verdadero. Él es digno de confianza y cumple todo lo que promete. Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Más referencias de Apolo. Salmo 89:34, Salmo 105:42 al 45, Isaías 25:1. Romanos 3:3 y 4, 1 Corintios 1:9, 1 Tesalonicenses 5:24. 2 Timoteo 2:13, Tito 1:2, Hebreos 6:13 al 18, 2 Pedro 3:9. Deuteronomio 7:9, Salmo 33:4, Salmo 105, Lamentaciones 3:22 y 23, 1 Tesalonicenses 5:23-24. Honra, gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el administrador de alabanzas y EP. Recuerde escudriñar las Escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga.